para celebrar los 25 años del aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Luis Alberto Madrigal. A mí no me tocó estar presente ese día, yo todavía no nacía, pero ¿a alguien de aquí le tocó estar presente ese día? 1, 2, 3, sí, son varios los que les tocó estar ahí. Es una gracia muy especial de parte de nuestro Señor este sacramento. Y a muchos nos ha tocado recibir muchos bienes por medio de esa gracia, tanto individualmente para nuestras almas como a todos en conjunto de esta capilla. Así que por medio de esta celebración se va a iniciar un ciclo de conferencias que van a ser dirigidas por aquellas personas que han caminado junto a Monseñor durante estos 25 años. Y para iniciar con ellas, el consultor y conferencista de empresas y universidades con aproximadamente 30 años de experiencia nos va a platicar hoy, a mencionar, a exponer cómo ha sido para él acompañar a Monseñor en este camino. Antes de comenzar vamos a rezar. ¿Quién puede ayudarnos a dirigir las oraciones? Juan, por favor, nos ponemos de pie. Pueden tomar asiento. Listo, la victoria es suya. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Un gusto, un placer saludarlos, ver caras nuevas. Bueno, no tan nuevas. algunas caras ya conocidas. Me refiero caras nuevas en este serie de eventos que hemos estado teniendo aquí en este auditorio, que es testigo obviamente de un desarrollo y un crecimiento que poco a poco hemos ido teniendo. Y para mí, la verdad, es un gran privilegio y es un gran honor arrancar este ciclo de conferencias. Normalmente cuando nosotros hablamos de que vamos a asistir a una conferencia o vamos a asistir a un evento de tipo cultural y para tratar de recibir algo de información, pues lógicamente es un compromiso que conlleva la persona que está aquí al frente. Realmente es un compromiso muy fuerte y sobre todo ante una situación muy especial, porque en lo personal lo que les puedo platicar es que mi experiencia al estar compartiendo temas con organizaciones, con empresas, con instituciones, es muy diferente a compartir este tema aquí con todos ustedes. O sea, realmente es un compromiso muy fuerte, y cuando Monseñor me externaba esa participación de un servidor, debo ser honesto, o sea, no cabía de alegría de tener este privilegio, porque déjenme compartirles algo. Efectivamente conocí a Monseñor muy chico, muy joven. De hecho, pues él es más joven que yo. Nada más que en los asuntos espirituales él es mi autoridad. En los asuntos de edad yo soy su autoridad, pero pues obviamente le doy chance que no me hable de usted, ¿no? Porque aquí realmente ese galardón le corresponde a él, ¿no? Y cuando empecé yo a recapitular, de decir cuál será la oportunidad de acercarnos a esta magnífica celebración. Y miren, yo lo que quiero es concatenar, traer hasta aquí una experiencia personal. Voy a hablar en primera persona. Obviamente no me voy a atrever a hablar de la experiencia de cada uno de ustedes ha tenido, que es maravillosa. Porque desde hace muchos años algunos rostros nos hemos visto, hemos cambiado. Y más yo. Porque antes en mi juventud pues lucía una hermosa cabellera. Y entonces dentro de esa vanidad que nos corresponde entrar y decir, Dios nuestro Señor dice, ándele pues.
Y esto de alguna manera nos va marcando un poquito la trayectoria en ese sentido, pero para mí de verdad es un verdadero placer y es un honor el poder compartir con ustedes este tema de decir mi caminar al lado de Monseñor y de qué manera ha logrado impactar en mi vida. Y yo lo que les puedo decir es que si nosotros al final del camino no encontramos frutos, no encontramos beneficios, de verdad les digo, ¿qué estamos haciendo? Porque es muy simple y nuestro Señor nos lo enseña de una manera categórica. Y Él nos dice una frase maravillosa que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos hemos encontrado aquí? En lo personal han sido frutos grandes de las potencias del alma, que es justo la que conlleva eso que nosotros llamamos memoria, entendimiento y voluntad. Y no nos mueve la voluntad, sino nos mueve la libertad. Qué feo es estar a fuerzas en un lugar. Hace algunos años, cuando ya empezaba a compartir conferencias, recibía una estadística de un estudio de una empresa que decía que solamente 3 de cada 10 trabajadores querían trabajar donde trabajaban. Y entonces me sorprendió y dije, esto es tremendo. Quiere decir que cada empresario, si alguien de aquí es empresario, póngase a pensar, que de cada 10 empleados, 3 solamente están porque quieren estar, los demás están por necesidad, por dinero, por hambre, por lo que quieran. Pero qué triste es que no esté nuestra libertad sumada a nuestra voluntad. Eso es muy triste y en lo personal, de verdad se los digo, qué maravilloso es que cuando estás pleno, cuando estás completo, cuando estás en plena libertad, amar. Reitero, Dios no nos obliga a amarlo, de verdad se los digo. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿por qué amas a Dios? Bueno, es que lo amo por temor al castigo eterno. Se vale, pero es todavía mejor amarlo, no tanto tampoco por el premio que nos espera, sino simple y sencillamente por lo que Él es y por lo que Él representa. Y entonces, hoy nos reúne un motivo muy especial y es ahí donde quiero platicarles esa historia. Y esta historia yo se la escuché hace algunos años a un autor, un escritor, no santo por supuesto, Stephen Covey, que escribe un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y cuando yo escuché, cuando platicó esta historia, me quedé impactado y dije, claro, es ahí una de las razones por las cuales he caminado en mi vida. Y les voy a platicar más o menos de lo que narra la historia, incluso a los jóvenes del grupo de oratoria, quienes tenemos la oportunidad de reunirnos cada domingo, ya se las he compartido, pero me da muchísimo gusto, reitero, caras nuevas, por lo menos en este escenario y frente a un servidor. Resulta que hace años, allá por el año de 1941, fabricaron un acorazado que le pusieron por nombre el Missouri. Un acorazado impresionante que lo hicieron justo para la Segunda Guerra Mundial, es decir, para enfrentar los ataques de lo que Japón había hecho directamente en Pearl Harbor a los Estados Unidos. Y este acorazado, pues en una ocasión, iba navegando y entonces de repente ven una luz a la lejanía y van y despiertan al capitán. Capitán, allá a lo lejos se ve una luz. Pues díganle que se mueva, que somos el Missouri, el acorazado de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. O sea, con el simple hecho de decir ese nombre, pues obviamente estás hablando de una autoridad naval. Dice, ya les dijimos, si no se quieren mover. Ah, que la canción. Se levanta el capitán Michael, agarra el teléfono y les dice, señores, habla el capitán Michael y quiero que se muevan 20 grados a babor. Resumiendo un poquito la terminología marítima, pues obviamente hay babor, que es izquierda, y es estribor, que es derecha. ¿Sí? Proa, que es delante del barco, y popa, que es la parte trasera del barco. Entonces, muévete 20 grados a vapor. Y contesta del otro lado, aquí el marinero Johnson, capitán, lo felicito por su acorazado, pero el que se tiene que mover es usted, porque está hablando con el faro. Y el faro no se puede mover. El que se tiene que mover es usted. Y entonces, con su inglés muy particular, el capitán Michael dice, ups,
tienes razón. Señores, hay que movernos 20 grados a estribor y seguir nuestro camino porque el faro no se puede mover. Y aquí mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es el faro de sus vidas? ¿Quién es ese faro? Por supuesto que es Dios, pero ¿quién es ese capitán que dirige esa nave? ¿Quién es ese capitán que nos guía, que nos conduce? Y Dios, fíjense bien, yo creo que algo bueno hicimos en nuestra vida, ¿eh? De verdad se los digo. Porque conozco algunas personas también con espíritu católico que viven en otros estados, que viven en otros países, y créanme, las bendiciones que tenemos nosotros, ni nosotros mismos nos damos cuenta qué tan poderosas son. Hay personas, me lo han dicho, como quisiera yo viajar a Guadalajara, personas de otros estados, que muchos de ellos, pues lógicamente se conforman con decir, bueno, pues es lo que tengo y es cuando yo puedo acudir, pero no al gran privilegio de esta Santa Misa, que es maravillosa y capitaneada, pues obviamente de quien hoy estamos iniciando las bodas de plata de su ordenación. Y déjenme decirles que sí tuve yo el privilegio y tuve el honor de conocer a Monseñor Martínez, que fuera quien ordenara al padre Madrigal en aquellos tiempos. Él más o menos, y a lo mejor ya él tendrá oportunidad de ver este video y en su momento de reafirmar ciertas cosas, pero él aproximadamente ya por el año de 1987 iniciaba su travesía en el seminario. Yo tuve el honor, y si me puedo equivocar tal vez con un año de diferencia, pero más o menos en el año de 1981, asistir a una de las primeras misas que ofreció Monseñor Martínez, enviado de esas tierras de Vasco de Quiroga y recibido por las tierras de Fray Antonio Alcalde, de Monseñor Orozco y Jiménez y de Monseñor Madrigal. Tierras benditas. Y esa concatenación que tiene tanto Michoacán, porque Monseñor Martínez venía de Zamora, aunque él pues obviamente del Estado de México, pero ya se iba acercando, ya sigilosamente se iba acercando a Guadalajara, que después él mismo lo manifestara. Tierra bendita, tierra consagrada. Y entonces nos dio la oportunidad, y ahí, justo ahí, junto con Monseñor Martínez, tuve el honor de conocer a aquel jovencito, Luis Alberto Madrigal, inquieto el muchacho, pues obviamente en esos lugares, ¿no? Ya posteriormente él, con la venia de Dios nuestro Señor, tuvo ese gran privilegio, ese gran honor de irse al seminario. Déjenles platico aquí en corto que en su momento a mí también me movió esa situación de irme al seminario. Nada más que Dios dijo, tú no. Y entonces a mí no me dio ese honor, ese privilegio, porque pues obviamente la voluntad de Dios va más allá todavía. Monseñor se va, hoy lo confirma en su sermón, que cuando otros en 5 años ordenaban, a él le costó más tiempo, y no tanto por su falta de capacidad, sino por situaciones, obviamente, que muchas veces el enemigo, y principalmente el enemigo de Dios, hace su labor para oponerse a eso. Sin embargo, no fue posible. Y en el año de 1996 lo tenemos de retorno. Y fíjense cómo Dios va acomodando cada momento. Monseñor Martínez, pues obviamente ya se había cambiado de lugar, de donde él oficiaba, pero el mismo nombre de la capilla del Inmaculado Corazón. Y allí es en donde Monseñor Madrigal, el padre Madrigal en su momento, pues obviamente es ordenado, ahí en esa capilla, por Monseñor Martínez. Yo tuve fíjense cómo es la vida. De repente nos encontramos situaciones contrastantes, pero al mismo tiempo nos llevan a reflexionar que el poder de Dios es inescrutable. Monseñor Martínez, yo tuve el privilegio de que me casara, yo muy joven, a mis 20 años de edad, y cómo el destino posteriormente hizo que Monseñor Madrigal, en ese tiempo todavía padre Luis Madrigal, todavía no era consagrado obispo, cuando él celebra la misa de funeral de mi señora esposa. O sea, cómo realmente
Toda esa línea, todo ese contexto te va encaminando, y como cuando muchas veces tenemos a los polluelos, ¿no? Las gallinitas que se nos quieren salir del redil, como Dios nuestro Señor lo va acercando y va haciendo aquello de una manera un poquito más limitada. Y bueno, el destino iba marcando por ese tiempo, y entonces sucede pues algo que Dios nuestro Señor pues definitivamente lo tiene dentro de sus planes: el deceso de Monseñor Martínez. Si mal no recuerdo, un 10 de mayo del año 2008. Ya Monseñor había sido consagrado obispo un 12 de diciembre del año 2007. Es decir, un año después o poquito menos fallece Monseñor Martínez. Sin embargo, la estafeta maravillosa la recibe él, aunque hay que recordar que la consagración de Monseñor Madrigal fue a cargo de Monseñor Luis Becerres. ¿Y dónde realmente radica ese grado de fortuna, esa luminosidad del faro del que les hablaba hace un momento? Radica en que la luz, ahí está, la luz jamás se va a apagar, jamás. Y eso lo dijo claramente nuestro Señor: las puertas del infierno no prevalecerán. Pero muchos de nosotros decimos, bueno, pues esa es la victoria de Dios. ¿Cuál será la nuestra? ¿En dónde participamos nosotros de esa victoria maravillosa? Participamos gozando y disfrutando del fruto que ya nos está dando. Qué honor y qué privilegio que el próximo 27 de octubre, es decir, a unos días, viene realmente los 25 años. Y fíjense qué maravilloso. Este año ha sido un año tremendo. El pasado 13 de agosto celebramos los 500 años de la llegada de Cortés. 13 de agosto de 1521. 500 años después celebramos aquella llegada de Cortés, que sí celebramos obviamente con vítores y con alegría, porque realmente su llegada trajo a nuestras tierras ese verbo luminoso, como lo dijera Anacleto González Flores, de la luz del Evangelio, de la luz de la verdad. Este pueblo ya estaba destinado a algo. En días pasados, el pasado 7 de octubre, hace muy poco, celebramos los 450 años de la batalla de Lepanto, de aquel privilegio honorífico que tuvo el Papa Pío V, llamado Antonio, y que posteriormente, cuando entra como monje dominico, se pone como Miguel, en honor a San Miguel Arcángel, y cuando Dios le da la oportunidad de ser él el que abandere la victoria. De hecho, tuvo una revelación solamente él, que justo cuando se estaba dando la victoria de Lepanto hace 450 años, justo en ese momento él tuvo la revelación y les dijo con los que estaba, hemos vencido. Y muchos se quedaron extrañados, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo viene ese vencimiento? Por una revelación divina, y efectivamente la victoria había llegado. Es un honor para muchos de nosotros, sobre todo para un servidor, que realmente Dios me permita ya a mis casi 60 años tener ese honor y tener este privilegio inmerecido, lo vuelvo a decir, de poderme dirigir a todos ustedes y de transmitirles algo que en lo personal lo considero bien importante. Reflexionen una cosa: ¿cuáles son los frutos que cada uno de nosotros hemos recibido por pertenecer a este lugar, por estar hoy aquí? No importa que hayas llegado ayer, no importa que hayas llegado hace 30 años, lo importante es cómo vas a valorar lo que hoy tienes. Hay una frase muy conocida, que los seres humanos extrañamos lo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Ahora que nos comentaba Monseñor en su viaje allá por las Europas, y digo las Europas porque fueron varios países de Europa, cómo realmente nos damos cuenta de la decadencia tan tremenda que está viviendo ese continente. ¿Han escuchado una frase que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ponga las tuyas a remojar? A mí me llegó no con la barba, me llegó con el cabello.
Me llegó anticipado, ¿no? Entonces, hay que ponernos en ese contexto, ¿no? Pero fíjense bien, lo interesante de todo esto es, aquí tenemos públicos diversos, tenemos niños, tenemos pequeñitos, tenemos personas. Yo siempre voy a decir, no mayores, con juventud acumulada. Que ese tiene mucho que ver. Y fíjense bien, aquí lo interesante, y los que conocemos a Monseñor, hoy lo podemos confirmar. A mí Monseñor me trae como un recuerdo fantástico en el sentido, guardando obviamente las proporciones, porque acuérdense que no hay santos vivos. Los santos se dan hasta después de muertos, porque la batalla se logra, pues lógicamente, hasta el final. Por eso nosotros siempre debemos de perseverar hasta el final y no confiarnos en ningún momento. Y aquí hay algo fantástico, una como mezcla, porque fíjense qué curioso. También en ese tiempo, del año de 1571, en ese siglo, se llevó a cabo la Reforma Protestante, en el año de 1517. ¿Y saben qué me he puesto a reflexionar? Fíjense qué interesante. En el año de 1517, la Reforma de Martín Lutero. 200 años después, en el año de 1717, se hace pública la creación de la masonería. 200 años después, en el año de 1917, la Revolución Rusa. Y entonces yo digo, algo va a pasar en el año 2117. Y muchos dirán, todavía falta mucho. Pero como el enemigo lleva prisa, y como en alguna ocasión se le revelara a Pío XII, de que el demonio nada más tenía cierto tiempo para actuar, pues se da prisa. Y entonces, ¿cómo está actuando de esa manera? Y aquí de alguna forma no es casualidad que justo en este año de 1521 estemos celebrando esos 25 años de Monseñor Madrigal cuando fue ordenado sacerdote. Y en diciembre el 490 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. He compartido con algunos otros grupos cómo aquella sentencia maravillosa de José Antonio Primo de Rivera, que decía que España era un país destinado en lo universal. Yo me atrevo a decir, tomando esa estafeta de José Antonio, que hoy México tiene ese destino en lo universal. Y luego si te vas y lo reduces no solamente a México, a Jalisco, y todavía lo llevas a Guadalajara. Es decir, ¿qué tenemos los que vivimos en esta tierra? Estas tierras que fueran caminadas aquí muy cerca, a unos cuantos pasos, por Monseñor Orozco y Jiménez, aquel gran luchador de la cristiada, aquel gran, pudiéramos decir, sí, campeador no de nuestra época, sino de esa guerra maravillosa. Y entonces aquí es en donde me ha llamado la atención, y todos los que tenemos oportunidad de conocer a Monseñor, de su espíritu alegre. Y me recuerda como cuando decía San Felipe Neri, yo no concibo a un católico triste, decía San Felipe Neri. De hecho, sea de paso, la otra vez me llamaba la atención que los cómicos, los comediantes, los que se dedican a hacer reír a la gente, dicen tener a un patrón, a un santo. ¿Quién creen que es? San Felipe Neri. Y yo decía, que mis amigos los comediantes, pues por lo menos ojalá de vez en cuando doblen su rodilla para reconocer la grandeza de este santo. Y San Felipe decía, yo no concibo a un católico triste. Muchas veces otras creencias, otras religiones dicen, ¿por qué ustedes los católicos de repente se ven tan acongojados, tan tristes, golpeándose el pecho? No, es que no te equivoques. Es que no lo hacemos obviamente por tristeza, lo hacemos por arrepentimiento, pero cuando recibimos el premio de esa absolución, nuestra alegría no cabe en nosotros. Por eso el gran filósofo Chesterton decía, por eso me convertí en católico, porque es la única religión que perdona los pecados y que me da la oportunidad. Aquel gran Chesterton que dijera en su tiempo, solamente los inactuales tienen la capacidad de cambiar lo que está pasando. Así es que no se preocupen si nos critican de que si somos antiguos y que somos retrógrados y que eso no importa. Aquí lo importante es y cómo darnos cuenta por qué de nuestro catolicismo, por seguir esa línea, la santa doctrina.
Y la otra parte que admiro mucho es ese corazón enérgico, esa disciplina que tiene Monseñor. Y me recuerda mucho aquella frase de Santo Tomás de Aquino que decía: hay que corregir, pero con caridad cristiana. Los que somos papás nos damos cuenta de eso, que muchas veces cuando corregimos a nuestros hijos, si no lo hacemos con caridad, no significa que no sea con dureza. Es con dureza, pero con ese amor fraterno, con esa caridad, de que siempre debemos estar presentes en esa parte. Y fíjense lo importante que es para nosotros el también seguirnos manteniéndonos fieles a la Santa Madre Iglesia Católica y tener este privilegio. No se trata tampoco de juzgar a nadie, ni tampoco de presumir a los cuatro vientos, es que nosotros somos católicos y tenemos la verdad. No se trata ni de cantarla, ni de presumirla, sino de vivirla. Y si alguien te pregunta y te diga por qué eres católico, simple y sencillamente nosotros podemos responder: porque amo a Dios y me ha perdonado de mis miserias y de mis pecados. Por eso soy católico. Hay una parte, y con esta preparo mi cierre. Hay una parte que en lo personal siempre me ha llamado la atención. Y sabemos, y es conocido por todos desafortunadamente, el gran problema y la gran crisis que sufre hoy la iglesia. Pero esto no es nuevo. A nosotros se nos hace eterno hablar más de 50 años de que empezó todo este proceso. Si cuando llegó Pío V, en el año de 1566, la herencia que recibió de Paulo IV, donde empezaba a aplicar nepotismo en su gobierno, como pontífice, porque hay que recordar una cosa: pontífice significa puente. Dios pone a los suyos para que sirvan de puente. Nosotros hoy tenemos un puente maravilloso. Aprovechémoslo. Oye, si es que cobran peaje, págalo. Yo siempre he dicho, no te preguntes cuánto te va a costar, pregúntate hasta dónde te va a llevar. Eso es maravilloso. Pero muchos, aún teniendo el puente, decimos: no, pues mejor me voy por otro lado, ¿no? Ahí después regresaré. ¿Y quién te garantiza ese después? ¿Quién te garantiza? O sea, nosotros no podemos rebelarnos ante Dios en esa situación. Y les decía hace un rato, todavía recuerdo un pasaje que en lo personal marcó mi vida. Por eso yo a mis escasos 17, 18 años tuve la oportunidad de conocer esta misa maravillosa, esta misa perenne, esta misa de siempre, de la misa católica. Y cómo, pues obviamente, muchos de nosotros empezamos a abrir los ojos, no del cuerpo, los del cuerpo ya teníamos muchos años de haberlos abierto, pero los ojos del alma y del espíritu. Y cuando en una ocasión yo leía la pasión de nuestro Señor, cuando está en la cruz, y me preguntaba, de verdad se los digo, me cuestionaba y me preguntaba: ¿quién estaba ahí al pie de la cruz con nuestro Señor? ¿Quién estaba? De todos aquellos seguidores, de los apóstoles, de los ciegos, de los paralíticos. Tan siquiera hoy el Evangelio nos narra de un milagro del hijo de este hombre que le fue a pedir a nuestro Señor que curara a su hijo, y que él le dijo: tu hijo está curado. O como también recordar la vez que fueron Marta y María, las hermanas de Lázaro, de reclamar, no a reclamar, sí a reclamarle un poquito, hay que conocer: Señor, si tú hubieras estado, no hubiera muerto. Y entonces el Señor dice: no, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Ese es un mensaje para todos aquellos que ya se nos adelantaron en el camino. No están muertos, no tenemos familiares muertos, solamente duermen hasta que nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente les da esa gran oportunidad de retornar a la vida eterna. Entonces yo me preguntaba eso: ¿quién estaba al pie de la cruz de nuestro Señor? La Santísima Virgen María, que siempre, siempre estuvo ahí. Señor San José no tuvo ese privilegio de acompañarlo ahí, él lo acompañaba en otro lado. ¿Quién más estaba? El apóstol San Juan, María Magdalena. Cada uno de ellos representaba a muchos de nosotros. A nosotros, obviamente, a los pecadores, nos representaba María Magdalena. ¿Quién representaba a la iglesia en ese momento? San Juan, el apóstol San Juan. No estaba el gran Galileo Pedro,
no estaba. ¿Qué significa esto? Que mientras tengamos el privilegio de tener un sucesor legítimo de los apóstoles, la iglesia está presente como estuvo Juan en aquel momento, aunque Pedro, y sabe Pedro que no es nada personal, porque por supuesto que Pedro es grande, es enorme, pero también fue humano. ¿Y cuál fue la fortaleza que le dio el Señor? Le dijo, yo tengo cosas especiales para ti, Pedro. Pero en ese momento San Juan representaba obviamente a los obispos. ¿Qué es un obispo? Un príncipe de la iglesia. Hoy lo tenemos con nosotros. Yo voy a decir algo que en su momento lo va a ver Monseñor en la grabación. Es decir, aprovechemos esa parte. Aprovechemos ese privilegio que Dios nos otorga de tener cerca. Muchas comunidades tienen el problema de decir, ¿cada cuándo hay confirmaciones? Pues hasta que pueda venir el señor obispo. Imagínate, nosotros aquí tenemos ese privilegio. Yo de verdad les digo, somos afortunados, somos benditos de Dios. No podemos desaprovechar esta gran oportunidad y celebremos junto con Él estas bodas de plata, y Dios quiera, Dios le dé la oportunidad, porque está fuerte, está joven, está lúcido, que llegue a las bodas de oro. Aunque no sé si alguno de nosotros pudiéramos llegar, pero por lo menos que nos acompañe en los últimos sacramentos. Una gran felicitación por estas bodas de oro y una felicitación para cada uno de ustedes, que somos los invitados especiales a estas bodas de plata. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Agradecemos su presencia y les informamos que en unos minutos nos va a impartir una conferencia también el pedagogo Juan Pedro Navarro Sandoval. Gracias. Mi acordeón ya lo estaba olvidando.